¿Cuántas veces nos hemos equivocado en esta vida? ¿Cuántos errores hemos cometido que no hemos sacado provecho? Tenés aquí a dos seres humanos que van a estar hablando contigo. No somos perfectos, tenemos errores y queremos compartirlos con ustedes, nuestras vivencias, para que crezcamos juntos. Soy Melissa Quinteros y Carolina Moreira. Bienvenidos al Club de los Errores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poderles saludar nuevamente a nuestra querida comunidad de seguidores de las diferentes plataformas donde nosotros llegamos acá a corazón a través de nuestro podcast, el Club de los Errores. Nuevamente con mi amiga de Fórmula para todo el mundo, para la vida, Carolina Moreira. ¿Cómo estás, Caro? Hola, Meli, muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, para compartir con ustedes este capítulo en el que tenemos una invitada de lujo, de verdad. Claro, que una gran trayectoria. Súper invitada, exactamente. Ajá. Así que muchas gracias por compartir, Meli. Gracias por estar con nosotros compartiendo este día. Y hoy vamos a tener el gusto, el honor y el placer de poder platicar con doña Olga Miranda. Esa trayectoria, ¿se imaginan? De verdad, me pongo de pie, le aplaudo. Agradecidísima de que esté con nosotros en este momento. Y bienvenida, doña Olga. Este es su podcast. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, de verdad. Y muerta de la curiosidad. Las felicito. Muchas gracias por pensar en mí. No, usted, de verdad, es un placer poder contar con usted en este podcast. Créame que es, como les dije, me pongo de pie y le aplaudo porque es una súper trayectoria. Ha trabajado durísimo durante tantos años. Es una mujer muy reconocida y muy respetada en el medio. Así que antes de continuar con el error favorito, doña Olga Miranda, nos gustaría saber quién es doña Olga. Bueno, esa pregunta es bien difícil de contestar. Tengo demasiadas facetas. Cuando antes en alguna ocasión he dicho quiero vivir 200 años para poder hacer todo lo que quiero hacer, es verdad. Uh-huh. O sea, hago tantas cosas y todavía siento que no he terminado de hacer todas las cosas que me gustan porque me gustan demasiadas todo tipo de temas y cosas. ¿Verdad? Desde cosas poco relevantes hasta cosas muy, muy relevantes. Uh-huh. Pero considero, y le voy a pedir disculpas, me voy a estar aclarando la voz, pero estoy saliendo de un resfriado. Y desde pequeña creo que soy producto de mi imaginación y que he trabajado en mi persona y soy lo que soy. Uh-huh. Sí. Me enrulo desde los 6 años, ¿verdad? El pelo. Guapísimo. ¿Es en serio? Sí, ella es de las mujeres que desde los 6 años sin parar. Años. Para ir al colegio. Chula. ¿Y de los rulos grandes o de los pequeñitos? No, tenía una abuela española que vivía en Estados Unidos, pues americanizada, y yo iba a pasar con ella. En esa época estaba haciendo mi primer grado en Estados Unidos, en casa de mis abuelos españoles, y mi abuela me compró unos rulos de espuma. Ajá. De los que hoy venden en el dólar y en todos lados, unos de espumita. Esos rulos me duraron hasta el día que me casé. ¡Ah! No puede ser. Ya todos amarillos y gastados, pero servían. Y yo recuerdo tener 3, 4 años y pedirle a la empleada de nuestra que me subiera sobre el lavamanos del baño de visitas y con agua me mojara el pelo y me apretara para que me quedara ondulado, con volumen. Uh-huh. Sí. Y toda la vida he hecho eso, ¿verdad? Y yo toda la vida me preparo, me arreglo mi cabello, pero entonces peino como yo quería peinarme. Uh-huh. Y así pues yo soñaba a los 12, 13 años de que yo iba a ser productora de de cine o de teatro, decía yo en mi imaginación. Terminé produciendo mis programas de televisión. Claro. Y además de producir antes mis programas de televisión por muchos años, yo en el colegio, las veladas, las montaba yo. Nadie veía esa mumujita, digo yo, que pasaba caminando por los pasillos, era la que estaba montando a lo mejor en segundo y en tercer grado el número que iba a haber para el Día de la Madre. Y era mi creatividad, porque tenía una madre que fue bailarina clásica en el Metropolitan Ballet of New York, y mi madre pues bailó para George Balanchine y participó en musicales. Entonces ella me traspasaba y me contaba de ese mundo en Broadway. Entonces yo a esa edad escuchaba de Broadway y yo me transportaba. Claro. Entonces yo hacía
Incluso tomaba música de la que mi mami me decía que ella había bailado para yo hacer las monjas en el colegio escandalizadas, ¿verdad? No iba para nada con la cultura que estaba recibiendo de un colegio católico. Pero entonces yo siento que desde pequeña me fui desarrollando en el mundo que yo quería desarrollarme. Por el otro lado, la cocina la llevaba desde muy pequeña. Mi madre, siendo bailarina y todo lo que fue, viene a El Salvador y empieza a cocinar porque ella pues cultura europea, madre es cocinera, pues ella tenía un bagaje que ya lo traía de cocina. Y ella empieza a dar clases de cocina a sus cuñadas y termina haciendo la Hacienda de los Miranda, ¿verdad? Y 4 y 1 y haciendo domicilios. Y yo era su hija mayor que estaba a la par de ella. Y yo a los 10, 11, 12 años yo ya sabía recetas de cocina sin haber recibido una clase de cocina. Sí, he aprendido de hacer. De verlo, pues, casi en automático. ¿Verdad? Que hacer mayonesa, hacer el arroz, forrar moldes, con pastel, y de repente estás haciendo. Toda una experta, exactamente. No sabes cuándo ni en qué momento, porque nunca tuve un libro con medidas escritas. Sin embargo, me podía las medidas. ¿Verdad? Y me acuerdo una vez que a los 12 años mi madre andaba de viaje viendo a su familia en Estados Unidos y yo le decía a la empleada, todo el que llame por teléfono para pedir pedidos a domicilio le dice que sí. Y le dice que mi mami ha salido. Y le toma el pedido. Entonces ella me tenía, se llamaba Victoria, me tenía el cuaderno, no, mira que la doña fulana pidió tal. Y yo me iba al súper y firmaba. En ese tiempo era el selecto de los callejas que daba ahí por El Sabor del Mundo. Y me dejaban firmar porque yo en un día normal mi mami me mandaba a traer pedidos y firmaba. A ella le parecía que mi mamá me estaba mandando. Y no era así, ¿verdad? Y no era así. Y para mi gran placer era tenerle esa vez a mi mami. En esos tiempos le tenía 2.500 colones. Donde ella había dejado un negocio cerrado sin actividad y yo le tenía a ella la sorpresa que yo le había hecho eso con la empleada. Claro, la empleada cocinaba, yo la supervisaba, pero mi sistema de logística y de organización lo tengo desde chiquita. Sí. Venía con ese chip. Sí, claro. Heredado de mi madre. Eso es lo que me ha permitido a mí a lo largo de mi vida hacer muchas cosas a la vez. Porque tengo una mente organizada. Exactamente. Y después soy aventada, soy, ¿verdad?, lanzada. Tengo una cuñada que me dice, porque monto eventos, he montado bodas, decorado, he hecho desfiles de moda, por 1000 años monté desfiles de moda y me meto en la coreografía y me meto en la música y me meto en las luces. Y me dice, ¿no te da miedo que no te salga? Yo no te veo que tomas medidas. Y yo volteo a ver y digo, 3 metros, 4 metros, tanto de altura, tanto... Eso lo heredé de mi madre también. Ella era una arquitecta frustrada. Entonces son cosas que yo creo que nací con seguridad en mí misma. Sí. Y eso me ha ido llevando a ahondar y a entrar en diferentes mundos desde muy pequeña, que me fueron convirtiendo, porque después me fui a Europa a terminar de estudiar baile. A mi madre de chiquita en la Hacienda de los Miranda cuando ella lo inauguró. Y después yo a los 19, 20 años creo, me fui a estudiar a España y gastronomía. Pero yo sinceramente cuando estaba en la escuela de gastronomía decía, yo ya todo esto lo sé. Me imaginé que iba a decir yo también eso. lo pensé. O sea, ¿por qué vengo a Lo estudiar hizo lo por que yo ya trámite, sé? pero Ajá. ya la sabía. Sí. Lo que no sabía eran tal vez los términos europeos, la forma elegante de decir un Chateaubriand, esos términos tal vez, y conocer de vinos definitivamente, Claro. no, ¿verdad? Licores. Y después tuve un programa maravilloso que yo podía entrar a los restaurantes de 5 tenedores y entrar a su cocina. Eso me gustó más. Y por años, ya casada y todo, siempre que tenía oportunidad y estuvimos de embajadores en Inglaterra, yo le pedía a los dueños de los restaurantes o a los chefs, mire, permítame,
entrar a su cocina, no voy a molestar, me voy a quedar en una esquinita y solo voy a ser una observadora. Y esa era la mejor escuela. Me encanta. O sea que su amor por la cocina ha Eso le iba sido a preguntar. siempre. Yo una vez escuché a alguien que decía que la cocina era como una orquesta y esto me lo inventé yo, no puede ser que lo estén repitiendo. Porque yo me acuerdo, este era más que todo en Madrid y en Londres, yo me ponía contra la pared porque esas cocinas son chiquitas normalmente por los espacios en Europa, ¿verdad? Y yo no quería que ni respirar hondo para que dijeran esta señora que hostiga que está haciendo en esta cocina nuestra. Y entonces veía cómo empezaban a preparar las mesas, ¿verdad? Al comienzo, ¿verdad? Y todo despacio y no aparecían los principales chefs, sino que iban los subchefs preparando todo. Y en mí ve como en una orquesta, ¿verdad? Que está afinando los aparatos. Y después empieza suave y ahí llega un momento en el crescendo cuando ya es que está lleno el restaurante a tope y se están volviendo locos despachando todos los platos, ¿verdad? Y es una locura y después empieza otra vez a bajar un poco el ritmo y ya se quedan limpiando y guardando y ordenando y ya descansando el par de horas para prepararse para la noche. Es fascinante. Entonces, se le O sea, nota que sí, ama se todo. le nota, sí, sí. sí. Eso es lo que lo transmite ella. Fascinante. Y, por ejemplo, hemos oído que organiza eventos, hace pasarela, cocina, pero dentro de todas las áreas, porque ya con toda la experiencia que tienes, usted ha desarrollado cualquier cantidad de actividades relacionadas a o no. A la creatividad. Exactamente, Ajá. eso le iba a decir, a la creatividad. Es muy Hasta creativa. ropa de niños diseñé. Y, Sí, yo lo leí también que había lo diseñado. mandé en Alemania con la GTZ. Ese fue un error. Eso le iba a preguntar. De Ahí todas vamos. las áreas que Ajá. usted Ese sí fue un multifacética, error. ¿tendrá por ahí algún error que le haya quedado como favorito? Que mi ex esposo, porque soy divorciada, tengo 17 años de estar divorciada, que eso casi nadie lo sabe, nunca lo digo, tenía una maquila, también por un error, ¿verdad? Porque no era su vocación esa. Tenía una maquila y entonces entramos en crisis cuando empezaban la gente a hacer huelgas y a los sindicatos y entró en crisis la maquila y entonces yo veía cuando entraba la maquila y veía, yo le había decorado las oficinas y todo muy lindo, pero hasta ahí llegaba mi conocimiento. Y un día entré y vi la bodega sin insumos. Y entonces le pregunté al bodeguero, ¿y por qué no hay insumos? Pero yo casi no me metía, estaba vedado para mí el tema de la maquila. Y entonces me dijo, ¿por qué no han entrado? No ha entrado, no hay producto, señora, no hay nada. Y entonces encontré a mi esposo sentado, divagado, afligido, y le dije, ¿qué pasó? Pues que no nos mandan productos. Llama por teléfono, le va a Nueva York, al proveedor. Y ya te dije, que han dicho que todavía no entra producto. Háceme caso, llama, marca. Y yo lo vi que le dio, colgó y se quedó blanco. Y me dijo, sale una voz que dice, gone out of business. O sea, que habían quebrado supuestamente. Eso es una mentira. Habían emigrado de proveedores y nos habían quebrado a nosotros. La cosa es que había como 12 o 13 mujeres embarazadas que no se podían despedir. Y había que pagarlas. Y yo entraba y las veía sin hacer nada. No, dije yo, esto no lo voy a dejar que pase. Hay que aprovechar a estas personas. Y entonces llamé a la esposa del gerente de producción y le dije, mire, ella era colombiana, Edilma, ¿me ayuda? Sí, señora, con mucho gusto. Se quitó el bolso que había llevado para ir a ver a la esposa. Hagamos patrones, le digo yo, y hagamos pijamas, que aquí en El Salvador solo San Jacques vende pijamas. Le dije, no, usemos toda la tela que tenemos aquí. Y entonces en eso llegó una señora de la GTZ a un curso que fui a tomar y llegó a verme. Usted tiene, me dijo, aquí una línea. Vaya a Alemania Colonia y llevé la línea mía a Alemania. Y en ese momento le puse el logo, todo en italiano. Mi segundo apellido paterno es Lupone, que quiere decir lobo grande. Mi abuela Olga, por la que llevo yo ese nombre,
era italiana. Y dije, bueno, voy a entrar al mercado y todo era en ese tiempo todo era con nada, todo vegetal. Que nada fuera plástico ni artificial, todo papel reciclado, todas mis tarjetas de presentación y todo estaba escrito en italiano y en inglés. Y era una línea con el logo de Lupone y dábamos una cachucha y la línea era de pantalones boxer cuando comenzaban de moda los boxers, que todavía no venían aquí los boxers de cuadros. Y la tela pues me la busqué, 100% algodón en Guatemala. Y fue un éxito por un tiempo. Y en Almacenes Schwartz estuve vendiendo también y en Simán. Mi línea, pero eso fue, que digamos... Su error favorito. Mi error favorito. Pero tenemos muchas áreas de creatividad que usted desarrolló. Ya dijimos que esto había sido el error favorito, pero ¿cuál es su área más fascinante? Por ejemplo, yo tengo una agencia de publicidad y lo que usted hablaba de moda, a mí me encanta la parte de moda. Produje revistas de moda por muchos años, pero yo siempre he dicho que a mí la moda de hombre me encanta. O sea, a mí estilear hombres para mí es genial. Entonces, en el caso de usted, que es tan creativa, porque que usted, todas las áreas que ha desarrollado han sido buenísimas, ¿cuál es su favorita? ¿Cuál es su área favorita? Difícil, pero en este momento que vine un poco tarde es porque fui a ver una casa para ver si la podía reconvertir en un hogar de adultos mayores, pagado, residencia. Entonces, la persona que me acompañó de gerente, le digo, ¿qué te pareció? Pues conociéndola a usted, que le da vuelta a todo, no puedo opinar porque de seguro que usted, a mí me parece fea la casa. Pero conociéndola como convirtió a la otra, tenemos una que ya está, tenemos casi 2 años de haber abierto, que se llama Villa María. Y igual, ¿verdad? O sea, yo entré a la casa y... pues le botó las paredes y cambió el piso. Le vio todo, le vio potencial. Vuelvo a hacer los baños y la casa ahora es muy agradable y es un lugar para adultos mayores que son sumamente felices. Entonces, a ver, la gente ni se ha de imaginar que yo fui la verdadera arquitecta de la casa, ¿verdad? Y con maestros de obra lo hice todo yo sola, ¿verdad? Y después te enseñé el menú, que es con el que comen todos los días, ¿verdad? Y decoré. Y después hicimos los estatutos. Y, o sea, entonces quizás me meto en todo. Pero ¿qué me gusta más? Es Fusate, la verdad. Me encanta el trabajo social. Desde pequeña siento yo que tenía esa vocación y siento que uno debe de tener como un balance. Y no solo puede uno pensar en consumir, claro, o en gastar, o en ser materialista. Siento que uno debe de tener un balance para recibir. Entonces, yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y yo pensaba en hacerles una piñata, pues imagínense si tenía la Hacienda de los Miranda y el jardín grande, y cómo no iba a querer hacer la piñata grande, ¿verdad? Claro. Y encima cocino y encima me gusta hacer todo original. Pero sabía yo que tenía una obligación de que tanto iba yo a invertir o en gastar, tanto yo tenía que dar, ¿verdad? A alguien cercano a mí. ¿Eso qué quiere decir? Pues siempre son los empleados que tú conoces, que tienes a tu alrededor, que tienen necesidades o tienen hijos. Y a mis hijos los acostumbré de tal manera a compartir que terminaba el cumpleaños y cuando yo entraba al cuarto de ellos me decían, ese grupo que está aparte es el que vamos a regalar, sin que yo les dijera. Qué bonito. Ya sabían ellos. O me decían, mire, esto me gusta demasiado, esto no me haga regalarlo. Qué chulo. Tiene 2 hijos, ¿verdad? Sí, tengo 2. ¿Puedo escoger? Sí, les dije, puede escoger, pero si tienes, por ejemplo, si tienes 15, 5 tienes que regalar. Y ya automáticamente... Eso ya por años después, Navidades, cumpleaños, nunca tenía yo que decir nada. Los regalos ya estaban separados para regalar. Para regalarlos. Sí, que los pudiera disfrutar. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de un balance que uno debe siempre de tener, ¿verdad? Doña Olga, ¿Verdad ¿cuál que es, sí? ¿cuál es su comida favorita?
La tortilla. ¿En serio? En este momento que venía para acá, venía comiéndome una tortilla con queso ¡Qué chula! de almuerzo. Y yo le venía a preguntar cuál de todas las comidas que... Y los después de, frijoles. no, Y y de, las pupusas. sí, y de preparar los platillos más exquisitos Por eso. internacionales, o sea, de todo, le gusta, a La doña Olga tortilla. le gusta la tortilla Tengo con el paladar queso. de la comida nuestra. Es que es deliciosa. Sí. Es Tengo- deliciosa. Tengo el maíz, o sea, todo lo que se deriva del maíz. Y 2 veces, hoy en la mañana, por ejemplo, me tocaban pupusas, pero a mí de hierbas me gustan, no a todo el mundo Ajá. le gustan, ¿verdad? Así, o de ayote o de espinacas. Ujú. Y con una cosita mínima de queso. No me gusta sentir que estén grasosas. Y sí, la verdad que los frijoles no pudiera vivir sin ellos. Pero si yo viviera en Grecia, pues comería garbanzos. Y si viviera en España, comería frijoles blancos. O yo creo que todas las judías, las habas. Y si viviera en México, sería feliz porque hay 80,000 clases de frijoles. Sí, es cierto. Sí, la comida mexicana es muy Sí, rica. ¿Verdad? Sí. Y el frijol negro de Guatemala me gusta. O sea, Ay, yo creo delicioso. que los frijoles es un plato que aparte que es un gran portador, ¿verdad? Sí. Sí. Es un gran alimento. Ujú. Y qué dichosos que tenemos frijoles en El Salvador, ¿verdad? Y mientras no me falten los frijoles, los huevos y la tortilla. Y la que tortilla. No soy tan quesera. Ah, ¿no? No, muy poquito queso. Y me gustan los quesos más bien algo secos, no me gusta la grasa. Ujú. Creo que he ido tomando conciencia de la grasa, ¿verdad? Entonces, y cuando uno habla de grasas saturadas y que se quedan en las venas y ya arruiné la comida. Sí, la verdad es que sí, uno tiene que pensar en eso. Pero la comida, lo que usted dice de los frijoles es delicioso. Sí, tiene toda la razón. Pero yo me pensé, de verdad, yo pensé una Yo respuesta también, que me yo iba a pensé decir. que me iba a decir otra comida así como Súper exótica. elaborada, ajá. Ajá. No, porque no hay como a veces, por ejemplo, pero no siempre se puede dar aquí, un buen pescado fresco, ¿verdad? No siempre tenemos esa suerte, pero un buen pescado fresco tirado a la plancha con un poquito de aceite de oliva y ajo, delis, ¿verdad? Pero Sí. Y ahora que sabemos cuál es su comida favorita, ¿verdad? La tortilla. ¿Cuál es el platillo que usted más disfruta preparar, digamos? no tengo un plato que tú vas a decir, voy a ir a comer a la casa de Olga y ella siempre hace una sopa de camarones deliciosa. No, voy improvisando en lo que hay de temporada, a lo mejor lo que yo quiero hacer de lo que tengo en el freezer. Si van a mi casa, tengo como 6 freezers y como 4 refrigeradores y solo en vivo yo. serio? Sí. y entran a mi bodega y parece que hay un ejército porque como cocino y me gusta, entonces yo siempre tengo que tener. Pero tengo pato congelado, venado congelado, entonces mantengo cosas congeladas. Y hoy en la mañana estuve haciendo producción de pesto, de cilantro, ¡Qué de rico! holladas, ¿verdad? Y yo estaba metida en la producción para los supermercados. El laboratorio de mi cocina es de los lugares que más me gusta. Estar experimentando y estar haciendo cosas diferentes. Pero no tengo una receta. Ahora yo puedo a lo mejor conocerte saberte el gusto. Entonces me gusta irme por el área que yo sé que esa persona le va a gustar. No me gusta darle algo que a lo mejor No. No voy a disfrutar. solo Ajá. porque yo lo quiero Ajá, hacer. Sí. exacto. Solo porque usted disfruta cocinarlo. Sí, no. No es cosa más agradable que ver a otra persona sentada Ay, comiendo sí. con ganas. Sí, Sí. la Y verdad que que, lo sí. disfrute. Y siempre tengo esa inseguridad y mis hijos me decían, no digan, ay, esto me hubiera quedado más rico porque le pude haber echado. Por favor, quédese callada. No nos arruine la comida. Porque uno siempre es muy exigente con uno mismo y uno piensa, ¿verdad? Todavía pude haber superado este plato. Sobre todo como usted o dice le pude que haber es. mezclado tal cosa, Sí. tal otra. Pero cocina con amor, Sí, entonces exacto. Eso es bien eso importante. es súper importante porque La pasión por las sí, cosas que uno haga. No importa. exactamente. Si tú le pones pasión, no hay
todo el mundo me pregunta, pero es que la cantidad de horas que trabajas es demasiado, pero amo lo que hago. Entonces, al amar lo que uno hace, no le pesa. No es trabajo. Entonces, todo lo tiene que hacer Yo con digo que amor. si uno hace lo que le gusta, es un gran placer poder trabajar. Qué aburrido es ser frívolo y no tener nada interesante. Correcto. Mire, y después de tantos años de éxito, con tanta trayectoria que ha logrado desarrollar, ¿usted qué le diría a las generaciones que la están viendo? ¿Cuál es su recomendación? Porque ha tenido la capacidad de poder manejar múltiples proyectos de diferentes áreas, donde ya definimos que el común denominador es la creatividad. La creatividad. Pero ha sido Y la perseverancia. muy aventada, ¿verdad? Sí. Con un montón de cosas. Entonces, Sí, soy aventada y esa es mi cualidad, si me pregunta, la perseverancia. Soy tenaz, ¿verdad? Y sigo y sigo y la prueba está que Fusate tiene 35 años de haberse fundado, ¿verdad? No es un proyecto que me puse a jugar, Sí, claro. ¿verdad? O un proyecto que dije, bueno, funcionó y hoy me aparto. No, ahí sigo. Es su favorito. sí, dijo que era sí. su proyecto favorito. Sí, Fusate, sí, es mi proyecto favorito. Pero aparte sí, sabemos que para poder cumplir este tipo de proyectos debemos de ser muy aventados, muy constantes. Pero yo creo que a veces es como ordenar también, lo que hablaba usted, es muy ordenada en sus ideas. Yo siempre he dicho mente ordenada, vida ordenada en todos los sentidos. Y tal vez a todas las personas que le están oyendo les gustaría escuchar sus recomendaciones. ¿Usted cómo le recomendaría, después de tantos años de éxito, que obviamente han habido errores y altos y bajos y todo esto, porque la vida así es, pero qué le recomendaría a las generaciones, tal vez mire, no haga, o mire, no sé, ¿verdad? Con toda la experiencia y la creatividad que usted ha manejado, que ha sido maravillosa, ¿qué le pudiera decir? No sé, yo por ejemplo tuve socios y creo que ese es un error. ¿Tener socios? Sí, de eso depende. Sí. Depende. Depende de la magnitud del proyecto en que te están poniendo y depende de qué estás aportando, porque si soy el de la idea, el que va a trabajar y encima vas al banco y pones la firma con la otra persona, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? O sea, Haciendo todo el trabajo tú. Ajá. y ese fue mi primer proyecto, ¿verdad? Pero quizás porque tenía miedo de lanzarme sola, ¿verdad? Y después me di cuenta que no, ¿para qué quería socio? ¿Verdad? Era un error. Pero también aprendí que uno no debe de enamorarse de todas las cosas porque hay cosas que tienen su tiempo. Claro. Y hay que saberlas soltar. Cerrar ciclos, correcto. Cerrando ciclos. Eso sí, ahora a mí me gusta esa palabra de cerrar ciclos. ¿Verdad? Entonces, aunque sea con la misma cosa, pero dice, voy a iniciar un nuevo ciclo en este tema, pero me voy a renovar, yo qué sé. Pero cerrar ciclos. Entonces, a mí tuve una cadena de restaurantes que se llamaban Olgas hace muchos años y yo los abrí para venderlos y después no los quería soltar. Entonces, y cuando los vine a soltar, quizás su timing ya se había pasado para hacer la idea del concepto. Sin embargo, yo abrí unas heladerías y las abrí y busqué los lugares estratégicos cuando la gente no se le ocurría. Y yo siempre voy manejando y estoy volteando a ver cada esquina en el aquí quedaría bien tal cosa. Entonces, como que yo ya tenía como un inventario de lugares. Entonces, abrí estas heladerías y eran 5, pero la idea mía era venderlas y funcionó. Ok. Ahí sí cumplí mi plan. Pero uno tiene que saber desprenderse. Sí. Hasta en el matrimonio, si uno sabe que tiene un mal matrimonio, a veces uno, ¿verdad? espera y es por los hijos, ¿verdad? Sí. Y después los hijos te dicen, ¿y por qué esperó? Por vos. Sí. Hubiera sido más feliz no oyéndola discutir o viéndola Sí, feliz. exacto. ¿Verdad? Claro. Sí. Pues, pero yo digo que por los hijos se puede hacer muchas cosas y hay que hacerlas y vale la pena sacrificarse, ¿verdad? Porque no todo sale como uno quiere, ¿verdad? Y requiere de mucho sacrificio y de poner en una relación 2 personas. Pero sí, yo aconsejaría a la gente prepararse, educarse. Y ahora
uno tiene que estar renovándose constantemente, todo lo digital, todo, como todo ha cambiado. Yo siento que yo he ido emigrando de la Olga que empezó hace años, voy en su casa, a Olga de ahorita, pues yo he tenido que ir evolucionando para estar en la jugada. Y eso todos, ¿Verdad? todos tenemos que... Y tenemos una resistencia al cambio impresionante porque todos los cambios duelen. Son procesos que son dolorosos, o hay que cerrar ciclos, hay que aprender a soltar, o hay que cerrar empresas, o hay que abrir empresas. Entonces, los cambios duelen. No, uno es zona de confort, obviamente lo más fácil, ¿verdad? Porque voy a salir de mi zona de confort, aquí estoy bien, ¿para qué me va a doler? Por gusto. Pero los ciclos, cuando uno los cierra y los cierra bien, yo siempre he pensado que uno tiene que saber cuándo irse. Sí. Tiene que saber, porque a veces En se va y es todo. demasiado tarde. En todo. Entonces, sí. el abrir un ciclo nuevo es doloroso, pero es necesario. Y la vida nos tiene que presionar. Yo siempre he pensado con la agencia, por ejemplo, lo que yo hacía hace 18 años que tengo de tener la agencia, ya no lo hago, porque fui evolucionando y evolucionando, o tal vez lo hago de forma diferente. Y era necesario, si no el mercado me come. Claro. Sí, yo tenía un jefe que decía, el que no cambia con el cambio lo cambia. Claro, es Y que la así verdad. es. Y Ajá. es cierto. Y es la verdad. Ujú. Y después uno tiene que como estar abierto, ¿verdad? Sí, abierto a los Cuando tú cambios. decís, Exacto. tiene que tener la mente bien abierta y no llevar la contraria. Hay que escuchar. Yo siento que escuchar es algo maravilloso. Y asesorarse, porque ahora está de moda, ¿verdad? El buscar a alguien que te asesore, un role model. Y yo siento que a mí me encanta que a mí me pregunten y yo poderles pasar toda mi experiencia y todo, ¿verdad? Mis errores y todo. Y que uno puede en una conversación, en una hora, ahorrarle a una persona saber cuánto trabajo que está empezando Claro. algo en un tema. Para mí, como Olga, también me funciona la estética. Es bien importante que yo me sienta bien yo, Ujú. que me sienta bonita, que me sienta bien arreglada, que me sienta saludable, que no me sienta gorda. Y después, y que en mi entorno estéticamente esté acorde a mis ojos, ¿verdad? Hay gente que no le importa, a mí sí me importa, ¿verdad? Entonces, yo hasta si me voy a solear, la toalla tiene que hacer juego con la calzoneta con la cartera. Si yo me estoy soleando con una toalla llena de cuadros y rombos, jamás me voy a relajar. Esa soy yo. Sí, Sí. claro, es parte de su esencia. Es como cuando ustedes me dicen, Usted. voy hasta el domingo, te arreglas para ir al súper. A mí me gusta salir arreglada de mi casa. Yo para salir a caminar a las 6 de la mañana voy Yo me perfumada. echo mi, y ajá, me y- echo mi manita de gato y Sí. sí, a mí no me gusta andar desordenada. Es que no te produzcas tanto, me dicen, porque solo vamos a ir a comer. Pero si no dejo de ser yo, Pues si yo me sí. dejo de arreglar, ya no soy yo. Pues sí, y no vas a estar comiendo con gusto. No, toda desordenada, no. Uno tiene que sí, es como tú te sentías a gusto contigo misma. Claro. Sí. Yo hasta en la madrugada voy al baño y paso por el espejo y me volteo a ver y a lo mejor me paso el peine. Chula ella. Es que sí, es cierto. O sea, si yo ando el pelo demasiado desarreglado, un moño, ¿verdad? Maquillaje Y y, tengo vámonos. que oler rico y me gusta llegar a la almohada y sentir que Está el olor ahí, el en la olor almohada. de perfume o de crema rica o de rosa, pero y nadie me está viendo ni me está oliendo. No, y quizás, sabe pero- que lo bueno es que lo que usted está hablando ahorita, usted lo proyecta. O sea, su persona. Súper guapa O sea, ella. ahorita lo está diciendo, pero realmente no está lejos de lo que uno piensa cuando la ve. En la televisión y personalmente. Sí, sí, sí. Yo recuerdo que la veía en su programa de cocina y esa es su manera de hablar a la hora de estar explicando todos los ingredientes, todo lo que estaba haciendo. O sea, de verdad, yo siempre decía, no me lo va a creer, pero siempre decía, esa señora de oler rico. A camarón Siempre decía- rebozado. No, yo siempre decía, o sea, esta señora no huele a la cocina que está haciendo, esta señora huele rico. Siempre le decía, porque usted lo proyecta. Pulcra, es que Sí, es pulcra todo el exacto. tiempo. O sea, Exacto, o sea, realmente hacer cocina, hacer una receta y no tener una pringa de nada,
Es un Bueno, reto en bastante televisión grande. Le voy a decir que es un reto porque, Sí. porque además era la productora de mis programas, o sea que estoy pensando en la coordinación, exactamente. hasta fijándome en las cámaras si están haciendo bien, a lo mejor el sonido, la luz, todo, y además tengo que pensar en verme bien, en que debajo de las uñas no se me haya llenado de perejil, porque a lo mejor en eso veía que la cámara iba hacia mis manos y entonces yo ya en mi cabeza, ay no, y si se me quedó un Yo la poco amo. de paté debajo de la uña y se va a ver la uña negra. O sea, es un montón de cosas. No Y eres encima, estresante. tenés que sonreír, a verte amena, pero al mismo tiempo estás usando tu memoria para jalar la receta, Ajá. ¿verdad? Y que sea coherente y que coordine. Y hablar. Y usar el Sí. vocabulario correcto para que sea genérico, para que lo entiendan no solo Claro. odio cuando uno usa modismos, Tecnicismo, sí, ajá. modismos nuestros, porque uno tiene, como ustedes, comunicadoras, la obligación de hablar lo mejor posible Claro. para enseñarle a la gente a hablar correctamente. Entonces yo no iba a decir un guacalito de agua, ¿verdad? O un puño de perejil picado, ¿verdad? O échale un chorro de... Sí, sí, No, sí. realmente sí. Y sí. de verdad que cuando uno la ve sin conocerla, Sí, yo, claro. yo solo la había visto, ¿verdad? Pero yo siempre dije, qué pulcra, en Sí. todos los sentidos. Yo soy muy visual, quizás por el hecho de haber trabajado o trabajar en publicidad y en Claro. moda, soy muy visual. Sí. Yo siempre veo manos, pies, Sí. pelo. Para mí es lo primero que yo identifico. Y lastimosamente, sí, ¿verdad? Y a los hombres, los zapatos. las manos, Sí, las lo mismo. manos, las uñas de los hombres. O sea, Sí. me fijo mucho en Yo cómo si andan no me sus gusta, dedos. ya ni siquiera me fijo si es guapo o no es guapo. Descartado. Sí, lo ves sucio. Yo Los siempre zapatos, veo- si no me sí, gusta el ajá. zapato y los hinchos. Descartados. Yo para mí, Y manos, unas uñas sucias. pies, Uy, exactamente. sí, no, eso. sí, Si claro. tiene barba, la barba, ¿verdad? ¿Cómo, o sea, Cuidada. cómo se ve? Cuidada. Para mí eso es importantísimo. Luego ves Y cómo, lo cómo saludas se de ve. vez y sabe a sopa la barba. Ay, no, guacala. Sí, es cierto. O sea, un hombre que tiene manos bonitas y huele rico, ya, punto número 1 aprobado, ¿verdad? De ahí el resto es como que uno va identificando, pero yo soy bien visual. Yo, de verdad, yo sí lo analizo. Yo creo que la mayoría de las mujeres somos, ¿verdad? Visuales, pero sí esa es nuestra forma de ser, es importante. ¿Verdad? Y visual y lo aplico, ¿verdad? Porque yo digo, bueno, no voy a ser visual, pero yo voy a andar con los tenis todos rotos y todos sucios y las manos sucias. O sea, no. Eso la verdad siempre he sido trato de ser muy pulcra en todos los sentidos. que era lo que pensaba. Ha sido, la verdad, muy enriquecedor el tema. Creo que ha hecho mancuerna perfecta con un podcast anterior que tuvimos Sí. con Gaby, que estábamos sí. hablando de la imagen personal y de cómo debemos cuidarnos y qué es la imagen que debemos proyectar, ¿verdad? Y que no solo físicamente, sino que desde todo. nuestro interior para afuera. Entonces le queremos agradecer, doña Olga, de verdad, Gracias. jamás me imaginé No, ni de yo. verdad lo que había dentro de doña Olga Miranda, que de Muchas verdad gracias. es una persona ícono en El Salvador. No, y para Ser una nosotros. salvadoreña Sí. de verdad bastante admirable, bastante respetable. Para nosotros es un placer haberla tenido aquí en Pues yo nuestro también podcast. encantada de conocerla, me gusta su podcast, me gusta la dinámica que le están poniendo y seguro que van a seguir cosechando éxitos. Ay, muchas Amén. gracias, muchas Gracias, gracias. No, y de gracias. verdad, apoyando lo que dice Meli, es un placer para nosotros tener una persona con tanta experiencia, con Sí. tanta trayectoria, tan respetada en el medio. En mi caso, le admiraba muchísimo todo lo que acabamos de hablar, la pulcridad, Sí. cómo se veía, siempre la veíamos y era como, o sea, súper bien vestida, muy a la moda. Entonces, es un placer poder compartir con alguien que de verdad nos cuenta experiencias que la ha hecho crecer, que la hizo una mujer exitosa, de mucho renombre en este país, como dijo Meli, ícono para nosotros. Y de verdad, muchas gracias por compartir sus aventuras, su tiempo, su experiencia con nosotros. Algo que no les dije y que me siento mal, pero menos mal que no entienden mis perritos, es que para mí las mascotas es algo bien importante también, paralelo Sí. Sí. a lo que hago, tener mascotas
me llena mi vida. Es la Muchísimo. compañía. Y desde pequeña he tenido monos, caballos, de todo. Los monos son bellos. Anécdotas terribles de todos mis animales, pero siento que esa es otra parte que le ayuda mucho a una persona. en su Claro, vida. le da vida. Claro. Le da vida a los días. Totalmente. Bueno, la esperamos nuevamente en Este es su este podcast. podcast. Su podcast, y su casa. esperamos en un futuro podernos tomar o una taza de café o una copita de vino. Juntas las tres, para poder seguir hablando de sus aventuras, porque Le voy tiene a mucho. invitar a mi podcast, Por favor, Por favor. un placer. que es tomando una copa de vino. Ay, ok. Nosotros encantadas de poder estar con en, usted. en mi casa. Ok, perfecto. Solo que no tengo estos micrófonos tan bonitos. Bueno, muchísimas gracias de verdad. Y para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, estén pendientes. Todos los martes 8 de la noche tenemos un capítulo nuevo. Dele clic a la campanita, suscríbase. Así no se va a perder ninguno de nuestros súper invitados, como ahora doña Olga, que ha sido un verdadero placer compartir tanta experiencia con todos nosotros. Y muchísimas gracias por estar pendientes de cada uno de nuestros invitados y de cada uno de nuestros podcasts. Meli, gracias también porque la pasamos genial, como Sí. siempre. Nosotros decimos, este no es un podcast, es No. un día de Sí. terapia donde seguimos Exacto. aprendiendo nosotros como seres humanos. Así Sí. que abracemos nuestros errores, sigamos creciendo, que si no duele, el siguiente peldaño no es fácil. Así que gracias a todos. Y quiero decir algo Adaptiva también. Media, se nos olvida. No. Adaptiva Media, sí. También gracias a los chicos de Adaptiva Media. Ahí los aplausos, por favor. Y también no se les olvide que en nuestras plataformas de audio, seguirnos en nuestras plataformas sí, de audio. Por favor, porque queremos que crezca la comunidad. Queremos llegar a más personas. Queremos llegar a más corazones y queremos poder ayudar y alimentar esa parte que nosotros creemos que los errores son malos, pero realmente no. Los errores no son malos. De los errores se aprende. Y escríbanos, escríbanos cuáles son sus dudas, sus inquietudes, qué quisieran escuchar y a quién quisieran tener aquí como invitados del Club de los Errores. Gracias. Así que muchas gracias, nos vemos a la próxima. Bye. Chao.